protestantedigital.com. Estamos nuevamente en una reunión de investigación, de profundización de los montes de la Biblia, montes muy especiales, de mano del pastor y escritor Félix González Moreno. Buenos días. Muy buenos días, Chay. Pastor Félix González Moreno, hoy tenemos el monte Sinaí por delante. Exacto. ¿Cómo usted nos lo puede presentar? Bueno, pues es un monte majestuoso, un monte especial entre los montes de la Biblia, porque en él tuvo lugar la mayor teofanía del Dios de Israel, o sea, la mayor manifestación envuelta en una escenografía grandiosa, majestuosa, impresionante, y en este monte pues ocurre una serie de cosas singulares. En esa historia de salvación que Dios comienza con Abraham primero y ahora da un paso capital, y es aquí donde la historia de las naciones tiene un punto de inflexión. Realmente es aquí donde comienza esa historia, porque ahora Dios da un paso más en su proyecto de salvación y establece una relación de pacto con todo un pueblo, con una nación, para que a través de este pueblo todas las naciones de la tierra sean bendecidas. Este es un pueblo, o sea, este es un monte en el cual comienza la historia del pueblo de Dios, la historia de la Iglesia, puesto que ya no será un individuo ni un clan familiar los que aguardan la promesa, sino que es todo un pueblo el que entra en pacto con Dios, y por tanto aquí la historia de la salvación da un paso en capital, puesto que a partir de este momento la voluntad de Dios ya no hay que intuirla, sino que se revela claramente en voz audible, con una formulación precisa y además registrada por escrito, y que vale para siempre como revelación divina vinculante para todos los hombres, ¿no? Es muy interesante discusiones que se han generado sobre la ubicación geográfica, teniendo en cuenta Gálatas 4:25, en donde el apóstol Pablo dice: ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Esa ubicación en Arabia, que dista mucho o dista bastante de lo que hoy se entiende donde está el monte Sinaí, en el lugar físico, en la península del Sinaí. ¿Usted qué opina sobre esto? Yo opino personalmente que su identificación correcta es la del Yebel Musa. No creo que el pueblo de Israel cruzase la Arabia que nosotros conocemos como Arabia Saudí, aunque hay teorías que sí, ¿no? Me inclino, ¿no?, por la teoría tradicional de que todo el escenario se encuentra en la península del Sinaí, y podemos identificarlo con el Yebel Musa, es tradicionalmente el monte de Sinaí, el monte de la ley, y yo creo que las otras la teoría de Arabia no tiene un respaldo científico, histórico, bíblico suficiente como para tomarla en consideración, ¿no? Entonces el momento en el que Pablo escribe, ¿no?, esa palabra y lo sitúa en Arabia, hay que ver si esa tierra a la que Pablo se refiere con el nombre de Arabia no incluye también ese Sinaí. Por ejemplo, nosotros ya hablamos del monte Ararat y lo ubicamos antiguamente pues estaba ubicado en Armenia, pertenecía geográficamente a Armenia, hoy pertenece a Turquía. Entonces esos cambios de nombres o esas ubicaciones obedecen más bien a momentos políticos que a división política de los territorios, que a una ubicación geográfica que hoy se pueda relacionar con ese mismo nombre de Arabia. No es Arabia, es la península del Sinaí, y creo que el relato bíblico apunta claramente a esta interpretación, ¿no? Por tanto, para mí es el Yebel Musa, con su altura de 2.292 metros, ¿no?, y culminado en esa planicie circular de 30 metros de diámetro, donde tuvo el encuentro de Dios con Moisés, ¿no?
Sí, ciertamente es un tema muy interesante. Personalmente he podido ascender 2 veces al monte Sinaí y una vez poder ver el amanecer allí. Es una experiencia. El actual monte Sinaí igualmente es una experiencia, digo igualmente porque hay muchos que dirán que no es allí, es una experiencia realmente en lo espiritual y en lo físico impactante. Usted escribe en su libro que es un escenario muy singular, el mismo desierto del Sinaí, que convoca allí Dios al pueblo de Israel para establecer un pacto con el fin de bendecir a todas las familias de la tierra, del mundo. Y lo que usted también escribe es, este es el comienzo, en realidad, de la historia de las naciones del mundo, y puntualiza también, este es el comienzo, en realidad, de la historia de la Iglesia. A mí el punto me es muy importante, estos 3 puntos que he nombrado, porque concuerdo con ellos en plenitud 100%, y principalmente en el último y más desconocido de estos 3 puntos, que es, comienza la historia de la Iglesia. ¿Cómo podríamos transmitirle a nuestros oyentes este singular concepto desconocido para muchos que piensan que la historia de la Iglesia comienza en la cruz? No, la historia, cuando digo la historia de la Iglesia, el término eclesía, para definir a la Iglesia, la palabra Iglesia no es una traducción del griego al español, sino es una castellanización del término griego eclesía, que significa los llamados afuera de, los convocados, ¿no?, en asamblea, y el que convoca es Dios, ¿no? Entonces, ese término eclesía se corresponde perfectamente con el término kahal hebreo, que indica también asamblea, que es el pueblo de Dios. El cajal de Dios es la eclesía del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces hay esa perfecta correspondencia. La historia de la Iglesia, pues es la continuidad. La historia de la Eclesía es la continuidad del cajal de Dios, ¿no? Entonces, es la continuidad del cajal. Sí, yo creo que sí. Y entonces eso, sí, salvando pues ese proyecto particular que Dios tiene ahora con el pueblo de Israel y que se revela claramente pues en Romanos, los capítulos 9, 10, 11 de Romanos, ¿no? Entonces es ahí donde Dios ahora convoca a un cajal, a un pueblo, y comienza con ese pueblo comienza a tratar con ese pueblo, no ya con una familia como antes, con un hombre como Abraham y con su pequeño tribu, su pequeño clan familiar, sino ahora ya es todo un pueblo, ¿no? Se calcula más de 1 millón de personas son convocadas y efectivamente pues este pueblo es una nación. Y entonces ahí comienza, por tanto, la historia de las naciones. Dios empieza a tratar ahora ya con las naciones y Dios empieza a tratar con esa nación en particular a la que llama su cajal, su pueblo, su eclesía, ¿no? Antiguamente descendiente del patriarca Abraham, el pueblo de Israel, y ahora pues una iglesia compuesta por todas las personas que en fe han recibido a Jesucristo como Salvador y Señor, ¿no? Entonces, para mí esa es la referencia que hago, ¿no? Aquí comienza, pues, la historia del cajal de Dios. De hecho, estos israelitas, en ese instante, el pueblo es convocado por Dios en el Sinaí, o sea, es convocado como asamblea, como iglesia. Eclesia significa los llamados afuera, ¿no? El cajal, hay una perfecta correspondencia entre el término cajal hebreo y la eclesia del Nuevo Testamento, ¿no? Es en este sentido. El pueblo de Israel acepta a Dios en la ladera del monte, con todas las reticencias que puede tener un ser humano frente a semejante teofanía, como usted bien lo ha dicho, trompetas, voces, estruendos, humo. El Dios de la creación, que los cielos y los cielos no le pueden contener, se presenta a una nación compuesta por israelitas y por egipcios que habían salido juntos y van a estar frente a un pacto del cual, por lo que entendemos, no tienen escape. Dios los escoge y no les da la elección libre de quién es Dios, sino les pone la bendición y la maldición, y pacta con ellos en ley, en una especie de contrato o ley. Es un pacto, y usted escribe que el sentido de la ley de Dios, para poder entenderla y poder captarla, debemos centrar la atención en la escenografía con que Dios revistió esta entrega, en los detalles. Exacto. Y que prescindir de la misma, como muchos prescinden realmente, o pasarla por alto por negligencia, como usted bien escribe, es equivocarse y perder de vista algo esencial. ¿Por qué cree usted que nosotros
después de tantos años de vida eclesial, vamos perdiendo de vista esta escenografía y otras tantas bíblicas. Sí, la escenografía es impresionante. Por ahí comienza el momento del encuentro entre Dios y el pacto y el pueblo de Israel, el momento de la firma del pacto, ¿no? La escenografía es tremenda, es sobrecogedora, impresionante. El pueblo ve algo de la grandeza de ese Dios al cual van a seguir. El proyecto, el propósito de esta escenografía es que Dios quiere, pues eso, tentar al pueblo, hacerle comprender con qué Dios se las tiene que ver a partir de ahora. Es un Dios tremendo, grandísimo. En primer lugar, es un Dios imponente, ¿no? La Biblia pues habla de que este Dios todopoderoso se acerca al hombre y el corazón del hombre se encoge, queda impactado ante tanta grandiosidad, y de esa grandeza, de esa escenografía majestuosa, nace en el corazón del hombre pues el temor y la reverencia. Cuidado, estamos viéndonos con un Dios tremendamente grande, un Dios que nos desborda, y en armonía con esto nacerá pues el temor en el corazón del hombre que ve esa manifestación, esa teofanía de Dios. La escenografía quiere conducir a provocar el temor, y el temor es en reverencia, el temor es respeto, el temor es lo que llevará al pueblo a tomar conciencia de la grandeza y de la santidad de ese Dios y de la seriedad del pacto que va a establecer, ¿no? Entonces, esto es lo que pretende, porque sin temor no hay obediencia. De hecho, en Proverbios se dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por tanto, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la obediencia. Esta es la triste realidad, que sin temor no hay obediencia. Por tanto, Dios intenta provocar en este pueblo ese impacto en que le conduzca a tomarse muy en serio el pacto que va a firmar con Dios, el pacto que va a celebrar ahora, ¿no? Un pacto vinculante para la nación, para todos los pueblos de la tierra, por extensión, y para todo hombre hasta el fin de los tiempos. Y esa escenografía es tremenda, tenemos que reparar en ella. La ley, la manifestación de Dios no tuvo lugar de manera pues apacible, tranquila, no, fue algo donde el cosmos y la creación son profundamente afectados. Ese monte, imaginémonos ese monte tremendo, coronado por una nube blanca, o sea, negra, impresionante, de la cual salen rayos y rocas que caen la de abajo, corre la tronadora, la bocina que comienza a sonar por la mañana, el pueblo se despertó y va en aumento, hasta que acaba con todos el sonido de los truenos, y acaba también con el sonido de las piedras que corren la de abajo, un ruido estruendoso. Aquello fue realmente acogedor, sobrecogedor. Yo creo que las personas que hemos vivido una tormenta eléctrica en una zona de montaña sabemos lo que estamos diciendo. Yo he vivido eso, y bueno, los rayos caían en aquel valle en Alemania donde tuve esa experiencia. Recuerdo a mi madre de rodilla rezando la Santa Rita. En aquellos tiempos éramos católicos, ¿no? A Santa Bárbara, todo lo que podía, yo y mis hermanos mirando sobrecogidos por la ventana, y caían rayos como troncos de árboles en el valle delante de nosotros, ¿no? Con una frecuencia tremenda, y aquello era por una parte sobrecogedor, y también ya un momento cuando los rayos se acercaban daba miedo, ¿no? Esta escenografía pues está intentando provocar en el hombre el temor, para que ese temor dé lugar a la reverencia, al respeto, a la obediencia. Sin temor, nos dice el texto, si nos dice la escenografía, no habrá obediencia. Por tanto, Dios intenta provocar esto en el hombre. Junto a la escenografía, o después de la escenografía, donde queda revelada la majestuosidad, ¿no?, de ese Dios, la grandeza de ese Dios, el otro punto importante que tenemos que considerar también a la hora del decálogo, de la ley, es el prólogo.
el prólogo que comienza ahora con palabras de aliento. Dios no se presenta solamente como el Dios majestuoso, sino también como el libertador. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Solo para reforzar un poco lo que está diciendo, no podemos olvidar al famoso reverendo sueco Carl Boberg de Mostera, creo que así se llamaba, aquel que escribió ese himno Cuán grande es él. Es el himno que él escribe en el siglo XIX después de estar en un momento de una gran tormenta, y ese himno traspasó las fronteras y lo cantamos en todas nuestras congregaciones. Fue una tormenta que no tuvo la manifestación, la teofanía de este monte Sinaí. Sin embargo, el reverendo dio hacia adelante su inspiración, o Dios le causó una inspiración para transmitir en esas letras cuán grande es Él. Exacto, ¿no? Es lo que creo que usted está también tratando de transmitir. Eso intento transmitir, efectivamente, y efectivamente tenemos ese ejemplo del reverendo sueco, como la experiencia de gustar una tormenta pues provoca después cosas grandes. Pero hay otro hombre que cambió el curso de la historia del mundo, y sobre todo de Europa, de Alemania en concreto, y lo cambió todo. Comienza con una tormenta, un rayo que cae delante de él y casi lo mata. Y en ese instante ese hombre, ese estudiante de derecho, se hace un voto de que si salva su vida, si Dios le salva su vida, ingresará en el convento. Y efectivamente, salvada su vida tras la tormenta, tras el rayo que casi cercena su vida, este hombre ingresa en el convento de los agustinos, y en el convento de los agustinos de Erfurt él experimentará su conversión y será el hombre que provoque, que encienda la gran hoguera de la Reforma protestante. Es Martín Lutero. Martín Lutero fue también impactado por un rayo. Este pueblo de Israel ahora vemos ahí que es impactado por una escenografía tremenda. Por tanto, vemos que a lo largo de la historia, en estos fenómenos, como Dios se vale también de estos fenómenos para volver el corazón, conquistar el corazón del hombre. Si usted me permite, siendo que intentamos realmente hacer analogías, creo que ninguna, como usted bien ha dicho, Fede González, ninguna ha sobrepasado la teofanía tremenda, sin parábolas, porque en parábolas hablaré para que se cumpla la palabra. Sin embargo, aquí fue directo al pueblo de Israel, en una presentación y una muestra de poder, como usted bien lo ha dicho. A los efectos también de que, de alguna manera, el pueblo de Israel sienta el auténtico temor, no el temor que está frente a Faraón, sino el temor de Dios. Exacto. Eso que Dios está instruyendo en su vida en estos momentos es algo que yo creo que nuestras congregaciones y en el mundo cristiano que estamos viviendo se están perdiendo de alguna manera los detalles vivenciales que impactó aquella nación y que llevó también de una manera a que se haga muchas veces un recorrido muy banal y muy superficial de ese miedo que sintieron los israelitas frente a algo tan inconmensurable y difícil de digerir. Entonces, para nosotros poder retomar lo grandioso de este evento, usted escribe un libro para compenetrarnos y poder vivenciar la salida de Egipto, el pedido de Dios y la concentración en el monte Sinaí. Yo le pregunto una pregunta que también me la hago a mí mismo. ¿Por qué nos cuesta tanto sentirnos nosotros también como si hubiéramos estado frente a aquel monte? Y nos es más fácil sentirnos en la cruz con el Señor, cuando el Señor viene a reivindicar en la cruz ese encuentro en el monte Sinaí, o el principio de ese encuentro. ¿Cuál es lo que nos impide, en definitiva, tener una vivencia de estos momentos bíblicos que son trascendentales para Dios? El propósito, como usted escribe, de inculcar su ley a un pueblo y sus mandamientos, y que este pueblo demuestre
y diga a la humanidad: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído aquí, a mí. Sí. Dios se manifiesta a la humanidad en ese monte. Nos cuesta mucho entender el principio de estas cosas. ¿Cómo podemos ayudar a esta generación para que vuelva a estos principios? Bien, yo creo que podemos ayudar reparando en lo que ya estamos hablando, en la escenografía. Y en cuanto a... es verdad que la revelación del Gólgota es una revelación, ya no es teofanía, ya es revelación encarnada de Dios, ¿no? Y en el Gólgota aparece Dios como el Dios sufriente, el Dios que carga su cruz y el Dios que asume nuestra muerte, ¿no? Nos da un poquito, vemos ahí a un Dios en apariencia débil, pero cuidado que también la cruz debe provocar en nosotros temor y mucho temor y reverencia, porque en la cruz nos está diciendo que si Dios no perdonó a su propio Hijo, mucho menos perdonará a cualquier pecador impenitente. Por tanto, el mensaje de la cruz también entraña un serio temor. Y hay que mirar a ella con reverencia, porque ahí es Dios el que asume para nosotros en Cristo la capacidad de liberarnos por medio de su muerte. También ocurre lo mismo en el Sinaí. Lo que ocurre es que se ha entendido muy mal el concepto de ley y de lo que ocurrió en el Sinaí, ¿no? Parece que la ley, pues el hombre, el israelita, tenía que salvarse por la obediencia de los 10 mandamientos. Es en absoluto. Ningún israelita se salvaba por la observancia de los 10 mandamientos del Decálogo, por una sencilla razón: porque ninguno fue capaz de observarlo en integridad jamás. Por tanto, el israelita se salvaba porque estaba dentro de un pacto que le permitía que, después de transgredir esos 10 mandamientos, esa ley que se le impartió en el Sinaí, se le ofrecía también una serie de la posibilidad de ofrecer una serie de sacrificios para la reconciliación con Dios, para el perdón de los pecados. Por tanto, aquella ley estaba también bajo el signo de la gracia. Es cierto que aquella ley, pues, su sacrificio, su perdón, no era nunca tan perfecto como el sacrificio de Jesús, que de una vez para siempre, pues hizo perfecto para siempre a los santificados, ¿no? Por tanto, la contemplación de un monte y de otro, Sinaí, Gólgota, entrega de la ley y muerte de Cristo, tiene sus paralelos y su analogía perfecta. Lo que ocurre también ahora es que, pues, el sacrificio de Jesús es mucho más perfecto que aquellos sacrificios de la ley de Moisés, y lo registra el Evangelio de Juan en el capítulo 1, cuando dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Por tanto, lo que nos trae Cristo es la gracia de Dios en una dimensión no conocida hasta entonces, ¿no? Pero que estaba dentro de aquel proceso de salvación que inicia Dios precisamente con ese pueblo, también con esa nación de Israel. El Sinaí no es una cosa superflua, porque la ley, en concreto el Decálogo, todavía no está anulado. Nosotros tenemos que continuar, vivimos bajo la observancia de esos mandamientos, solamente que no los observamos como un camino de salvación, sino como un camino para los salvados. Nosotros no podemos hoy negar o proceder en contra de ninguno de los 10 mandamientos sin pretender que no estamos pecando. Por tanto, la transgresión de cualquiera de los 10 mandamientos es un pecado que cometemos hoy, porque estamos totalmente obligados a vivir bajo su observancia, ¿no? Pero como digo, y esto quede claro, no podemos salvarnos por la observancia de los mandamientos, como tampoco se salvó Israel. El israelita se salvaba por la ofrenda y los sacrificios que se hacían dentro del pacto, a través de los cuales quedaba satisfecho, pues, la demanda divina de justicia, ¿no? Cristo lo facilita todo esto muchísimo más. Por tanto, y así está removido para siempre la muerte de Cristo, remueve el templo con todo su ceremonial cúltico, y remueve, pues, toda la ley cúltica de Israel, pero la ley moral que se imparte en el Sinaí, esa está vigente para siempre, nunca será removida. Y como dice el mismo Jesús, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que el tiempo del fin se cumpla. O sea, eso permanece ahí para siempre. Por
Por tanto, mirar nosotros hoy al monte Sinaí, observando tranquilamente la tremenda escenografía. Eso me parece muy importante. De esa manera sabremos con qué Dios nos las estamos viviendo. Y esa escenografía provocará en nosotros el temor, y del temor pasaremos a la reverencia, y de la reverencia pasaremos a la obediencia y a la adoración, ¿no? Eso me parece fundamental. No se ha ignorado siempre, cada vez que enseñamos los 10 mandamientos, nadie se olvida de esas dos cosas. Se olvida el prólogo y se olvida la escenografía que viene antes del prólogo, porque Dios habla después de esa manifestación, en medio de esa escenografía tremenda, ¿no? Donde los elementos de la naturaleza son sacudidos y participan con una violencia algo sorprendente, maravilloso, única, ¿no? Esas dos cosas se olvidan, la escenografía y el prólogo, y pasamos directamente a hablar de los 10 mandamientos, y así hemos hecho de los 10 mandamientos lo que nunca quisieron ser en las manos de Dios. Es decir, 10 principios para amargarnos la vida. 10 principios, un corsé, que son más que principios de libertad, un corsé para mantenernos atados y esclavizados. Los 10 mandamientos fueron dados desde la grandeza de Dios, apunta así su escenografía, y desde la libertad, desde la gracia. Yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te liberé y ahora te doy estos 10 principios para la libertad, sí. Perdón, me quedo con una palabra, también varias palabras que ha pronunciado aquí. La dimensión de la gracia que nos da el Mesías es una dimensión, es una palabra que tiene mucha excelencia, que tampoco se utiliza mucho en nuestros días, que da de pensar que la dimensión que Dios expresa de su gracia en el monte Sinaí, que siempre tiene todo una misma calidad, pero no un mismo nivel de revelación al pueblo. Exacto. Y por tanto, la sinapsis que existe entre Gólgota y Sinaí, esencialmente porque toda la ley la cumpliré y no anularé ni una tilde de esta. Esa sinapsis es necesaria para comprender la didáctica de Dios para con nosotros, en las dimensiones que se expresan en el monte Sinaí, en un proceso ascendente hasta el Gólgota y en un ascendente constante hacia un cara a cara con Dios, en la santidad de su reino. Por tanto, desconocer, como usted bien dice, el monte Sinaí, voluntad de Dios, la majestuosidad de Dios que usted expresa en su libro, la forma de mostrar su voluntad, la forma de impactar, la forma de utilizar los elementos naturales, los elementos de la tormenta, ¿no? Como aquel que también paró la tormenta allí en el mar de Galilea. Sí, exacto. Es decir, no solamente son paralelismos, parece que es un libro con, como usted bien ha dicho, prólogos, introducción, notas del autor, y simplificarlo prácticamente lo elevo al nivel de crimen. Simplificar estas cosas en un simplismo semántico hace que ese poder liberado, como usted bien ha dicho, esa majestuosidad, se pierda. Pierda su efecto sobre nosotros. Exactamente. Eso es impresionante lo que nos está relatando, porque en definitiva se puede seguir redescubriendo nuestro Dios con escenografías y elementos que hemos dejado de lado a través de los siglos. Sí. Y lo está usted recuperando a través de este texto. Muchísimas gracias, Pastor Félix González Moreno, y hasta la próxima, Dios mediante. Un placer y hasta la próxima. protestantedigital.com
elconstantedigital.com. Estamos nuevamente en una reunión de investigación, de profundización de los montes de la Biblia, montes muy especiales, de mano del pastor y escritor Félix González Moreno. Buenos días. Muy buenos días, Chay. Pastor Félix González Moreno, hoy tenemos el monte Sinaí por delante. Exacto. ¿Cómo usted nos lo puede presentar? Bueno, pues es un monte majestuoso, un monte especial entre los montes de la Biblia, porque en él tuvo lugar la mayor teofanía del Dios de Israel, o sea, la mayor manifestación, la teoría tradicional de que todo el escenario se encuentra en la península del Sinaí, y podemos identificarlo con el Jebel Musa, es tradicionalmente el monte de Sinaí, el monte de la ley, y yo creo que las otras la teoría de Arabia no tiene un respaldo científico, histórico, bíblico suficiente como para tomarla en consideración, ¿no? Entonces el momento en el que Pablo escribe, ¿no?, esa palabra y lo sitúa en Arabia, hay que ver si esa tierra a la que Pablo se refiere con el nombre de Arabia no incluye también ese Sinaí. Por ejemplo, nosotros ya envuelta en una escenografía grandiosa, majestuosa, impresionante, y en este monte pues ocurre una serie de cosas singulares. En esa historia de salvación que Dios comienza con Abraham primero y ahora da un paso capital, y es aquí donde la historia de las naciones tiene un punto de inflexión. Realmente es aquí donde comienza esa historia, porque ahora Dios da un paso más en su proyecto de salvación y establece una relación de pacto con todo un pueblo, con una nación, para que a través de este pueblo todas las naciones de la tierra sean bendecidas. Este es un pueblo, o sea, este es un monte en el cual comienza la historia del pueblo de Dios, la historia de la Iglesia, puesto que ya no será un individuo ni un clan familiar los que aguardan la promesa, sino que es todo un pueblo que entra en pacto con Dios, y por tanto aquí la historia de la salvación da un paso en capital, puesto que a partir de este momento la voluntad de Dios ya no hay que intuirla, sino que se revela claramente en voz audible, con una formulación precisa y además registrada por escrito, y que vale para siempre como revelación divina vinculante para todos los hombres, ¿no? Es muy interesante discusiones que se han generado sobre la ubicación geográfica, teniendo en cuenta Gálatas 4:25, en donde el apóstol Pablo dice: ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Esa ubicación en Arabia, que dista mucho o dista bastante de lo que hoy se entiende donde está el monte Sinaí, el lugar físico, en la península del Sinaí. ¿Usted qué opina sobre esto? Yo opino personalmente que su identificación correcta es la del Jebel Musa. No creo que el pueblo de Israel cruzase la Arabia que nosotros conocemos hoy como Arabia Saudí, aunque hay teorías que sí, ¿no? Me inclino, ¿no?, por